Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias y paz para sus vidas. Les pido disculpas por estos minutos de tardanza que no podía conectarme por cuestiones de internet, pero ya está todo solucionado. Así que gracias y paz para sus vidas. Estamos hoy día domingo. Este es el día que hizo el Señor para que su iglesia le alabe, le glorifique, le exalte y que aprenda de la palabra, de su palabra, que es la que nos da la fuerza y la fortaleza para continuar adelante. Bienvenida María Victoria, gracias y paz para tu vida. Asimismo, nosotros somos la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, estamos transmitiendo en vivo desde aquí de la ciudad de Hialeah. Estamos muy felices y contentos de que usted nos permita entrar a sus hogares llevando la palabra de Dios. Y le doy gracias al Señor porque en realidad, Verónica, gracias y paz para tu vida, bienvenida. Nosotros como iglesia somos una iglesia pequeña, pero creemos en el poder de la oración. Así que quiero, antes de empezar en nuestro servicio online, quiero darle primeramente las gracias infinitamente a nuestro Señor Jesucristo por haber contestado cada una de las oraciones, nuestras peticiones. Supe que nuestra hermana Dorita tuvo su hermana que estuvo enferma, estaba en el hospital. Y bueno, ya gracias al Señor, creo que hoy día o mañana ya le dan de alta y se encuentra pues recuperándose. Lo mismo así mi hermana Mary, que espero porque se siga restableciendo. El hermano de crianza de nuestra hermana Jimena, sé que hasta el día de ayer, anteayer que estuve hablando con Jimena, me dijo que estaba mucho mejor. Así que mi hermano, yo quiero darle las gracias infinitamente a Dios y quiero empezar orando para poder comenzar este servicio en vivo. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, Señor, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y sabemos, Padre Santo, que aunque no nos estemos reunidos físicamente, en el Espíritu estamos unidos como iglesia tuya, cuyo cuerpo, como cuerpo de tu iglesia, Señor, y asimismo, Padre Santo, tú eres la cabeza. Sabemos, Padre Santo, que para los que amamos al Señor, aún las cosas malas nos ayudan para bien, y sabemos que en cada tormenta y en cada dificultad, tu mano poderosa está a nuestro favor, que tú eres nuestra provisión, nuestro pronto auxilio en todas y cada una de nuestras tribulaciones. Gracias, Padre Santo, Señor, por usar a esta tu sierva, Señor. Alinea mi mente a tu mente. Dame de nuevo de palabra, que todo lo que salga de mi boca sea para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor, Padre Celestial. Úsame, Padre amado, Señor. Que nada que salga de mi boca sea pensamiento mío o argumento mío, sino sea palabra tuya que viene de tu parte, Señor, para que así seamos todos tu iglesia edificada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como es de costumbre, tenemos nuestro servicio online los días domingos a partir de las 12 del día, y el día miércoles tenemos nuestro servicio de discipulado bíblico a partir de los días miércoles a partir de las 8 de la noche. Como ustedes saben, cada uno de estos servicios en vivo, nosotros los transmitimos a través también, los subimos y los transmitimos a través de la plataforma YouTube, donde usted nos va a encontrar como Iglesia Centro Educativo CDO Miami, va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha. Lamentablemente el último mensaje, el pasado domingo, tuvimos problemas de sonido y espero que este día no lo tengamos para que la palabra del Señor llegue clara, que edifique, que se haga rema en nuestras vidas, y así, Padre Santo, ustedes puedan extender sus estacas. Compartan, hermanos, compartan, no dejen que esa agua solamente se quede estancada, sino que esa agua corra como corrientes de agua viva, para que aquellos que están sin fe y sin esperanza tengan la provisión de parte de nuestro poderoso Dios. Bueno, mis hermanos, hoy día tenemos un tema maravilloso, se titula el ministerio de la reconciliación. Y yo les invito a que ustedes busquen 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, donde la palabra del Señor nos dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una vez que Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por ese sacrificio, un solo sacrificio, una ofrenda solamente aceptable al Padre, y nos dio el ministerio de reconciliación. Amados, el diccionario dice que la reconciliación es el acto de reconciliarse, o sea, lograr
que dos personas o grupos sean amigables de nuevo después de una discusión, de un desacuerdo. Hay una reconciliación. Eso es lo que dice el diccionario. Pero la Biblia dice que Cristo no reconcilió con Dios. Y si vamos al libro de Romanos, hoy día tenemos un estudio precioso. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Y mire lo que nos dice capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Reconciliarse, hermanos, es cambiar del estado de la hostilidad, de la enemistad con alguien, o sea, con Dios en este caso, para tener una relación de paz, una relación de amistad con Él. Si nos vamos más adelante, en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, 18, que era lo que habíamos hablado y lo que había leído primero. Y todo esto procede de Dios, no del hombre. Esto vino desde el mismo corazón de Dios, el ministerio de la reconciliación, pero lo tuvimos a través de Cristo Jesús. Por eso dice, 2 de Corintios 5, 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, el pecado del hombre y su rebelión contra Dios han sido removidos y la comunión con Dios se restaura a través de Cristo Jesús. El hecho, hermanos, de que necesitamos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba, ¿qué? Rota. Dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró el perdón de los pecados, la salvación. Puesto que Dios es santo, amados, nosotros somos culpables cuando usted y yo no hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos criaturas y llevamos consigo el pecado que traímos desde el primer hombre, de Adán. ¿Ok? Entonces, ese pecado a través de Cristo Jesús nos ha sido perdonado. Nuestros pecados, ¿qué dice? Dice que nos aleja de Él. Romanos 5:10 dice que si éramos enemigos con Dios, porque siendo enemigos, yo ya lo leí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiero hacer énfasis en esta tarde, hermano? Que solamente a través de Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Bienvenida, muy bendecida Dorita, muy bendecido José. Cuando Cristo, amados, estamos hablando del ministerio de reconciliación para los que se están recién uniendo a esta transmisión. Cuando Cristo murió en la cruz, amados, Él satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz con Él. Nuestra reconciliación con ese Dios poderoso, amoroso. Entonces comprende el ejercicio, ahí viene el ejercicio de su gracia, porque eso fue un regalo, un favor no merecido. Nosotros no merecíamos su gracia, pero en su amor, en su misericordia, nos dio el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús y nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo. A través de esa muerte nos reconcilió con Él. El resultado, amados, del sacrificio de Jesús es que nuestra relación ha cambiado de amistad, como lo dije al principio, a amistad con Dios. Ya nos llamaré siervo, dice en Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no llamaré siervos, pero os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que está pasando a su alrededor.
pero el amigo sí. Nosotros somos amigos de Dios. Nosotros a través de la palabra conocemos y cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, a través de Cristo Jesús hemos sido redimidos, justificados y hemos sido reconciliados con Dios. Entonces hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, de criatura a ser hijos. Y como hijos Él nos llama amigos de Dios. Y como la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo nos revela a usted y a mí los mayores, los más profundos secretos del corazón de nuestro Padre Dios y lo que tiene preparado para tu vida y para mi vida. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Estábamos en un estado de ¿qué, hermanos? De condenación por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados pasados, presentes y futuros, hermanos. Y ya a través de Cristo Jesús, de su sangre preciosa, Dios nos ve puros, limpios y resplandecientes. Así que, amado mío, amigo que me escucha, hermano en Cristo, nadie puede juzgarlo, porque a usted Dios lo ve limpio, puro y resplandeciente. Pero eso sí le digo yo a usted, que la gracia nos demanda más. Una vida en santidad. ¿Y qué es una vida en santidad? Una vida en completa adoración. ¿Y qué es una adoración? No es alabarle, no es cantar cantos. Eso es expresar nuestra gratitud a Él. Adorarle es nuestro estilo de vida, obedeciendo su palabra y viviendo en santidad. Como si fuera poco, amados, el lenguaje sublime y enfático que hemos señalado, el apóstol Pablo resume de nuevo la obra expiatoria de la cruz en el versículo 21. En el versículo 21 y vamos a ver Filipenses, vamos al libro 4, versículo 21, cuando dice: si en verdad lo oíste y habéis sido enseñado en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo resume de nuevo la obra expiatoria de la cruz en el versículo 21 cuando ya hemos citado en relación con la propiciación y la justificación a través de Cristo Jesús. El Hijo se hizo pecado por usted y por mí. ¿Con el fin de qué? De que hubiera una anulación, hermanos. Mire todo lo que significa el sacrificio de la cruz de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted entienda, cuando usted y yo podemos discernir lo que significa el sacrificio de la cruz, no la cruz, porque la cruz es el castigo, sino el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted puede experimentar y saber cuál es su identidad en Dios. Usted puede amarlo no por lo que Él le da, no por lo que le bendice, sino por lo que Él es en su vida. Entonces, Jesús se hizo pecado por nosotros para anular la sentencia para los rebeldes que se acogieron en los términos de paz. Los que queremos y en un momento de nuestras vidas hemos dado el paso de fe y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Él se hizo pecado por ti y por mí en un momento. Otra expresión que subraya el valor fundamental de la obra de la cruz se halla en todas las sesiones señaladas arriba que tratan de ¿qué, hermanos? De la reconciliación. Dios nos vino a juzgar. Dios vino a través de su Hijo Jesucristo a reconciliar al mundo. Por eso, hermano, a usted y a mí se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No podemos ir por el mundo sintiéndonos que somos más que a otros. Tenemos que llenarnos del amor, de la humildad, de la paz del Señor. Y cuando vemos un hermano, si ha aceptado a Jesucristo y vemos un hermano en fe caer, ayudarlo a reconciliarse con Cristo Jesús. Sin juzgarlo, a través de la palabra. Dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿De qué nos vale saber todo la palabra? ¿De qué nos sabe saber toda la Biblia y todos los versículos si no tenemos amor?
Y el amor es un don de Dios y proviene de Dios. Porque el que no ha conocido a Dios no conoció el amor de Dios, hermanos. Entonces la gracia de Dios, su favor inmerecido es tan grande que aún nos proporciona, amados, un mejor cuerpo que el de Adán antes de la caída. Cuando Cristo venga, nuestro cuerpo será resucitado y transformado para levantarnos a ir a encontrarnos con el Señor. Nuestro cuerpo será inmortal, amados, incorruptible, para nunca más ser destruido por la muerte o por la descomposición, amados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: de modo de que si alguno está en Cristo, ojo espiritual, oído espiritual, que esto se haga rema en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. No dice algunas, todas son hechas nuevas. Y dice, y si continuamos en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si seguimos el 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso hay un mandato que a la iglesia de Cristo, a ti y a mí como iglesia, nos corresponde cumplir. No es una petición, es un mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no nos reconcilió porque Él decidió reconciliarte a ti, no. Él quiere que toda su creación sea reconciliada. Pero eso es nos dio libre albedrío. Esa es una decisión tuya y mía. De aceptar, de recibir a Jesucristo, de experimentar la presencia de Dios en tu vida. Decirle: Señor, yo reconozco que fallé, que he pecado contra ti. Y te doy gracias por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque a través de Él he sido redimido, he sido justificado, he sido reconciliado contigo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando tú puedes experimentar lo que es ser parte de la familia de la fe, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, que tú no dependes de tus emociones, ni de lo que diga un pastor, ni lo que diga un ministro, sino que dependes de lo que Dios dice de ti en su palabra. Por eso dice su palabra, y Él mismo lo ha dicho, que su pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Y es en efecto, hermano. A veces vamos por las iglesias y decimos: pero es que esa persona que alaba, que canta en el ministerio de alabanza, lo creemos con una espiritualidad. No, hermano, él simplemente está siendo usado en el servicio de la adoración. Pero él tiene el grado espiritual tuyo y mío. Pero el nivel espiritual tuyo y mío no determina lo que el pastor te dice. El nivel espiritual tuyo y mío determina en la búsqueda de la relación diaria que tú tengas con el Señor. En cuando tú lo anheles, en cuando tú lo busques, cuando tú experimentes esa sed de esa agua viva, de esa agua que cuando tú la tomes no vas a volver a tener sed, como dijo Jesús. Vamos a empezar a discernir lo que yo les he acabado de leer. Y vamos a empezar a discernir lo que decía el versículo 17. De modo, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. Cuando dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo, amados,
no es exactamente lo mismo que tener a Cristo en ti. Cristo en ti, estar en Cristo cualquiera puede estar, pero tener a Cristo en ti representa ¿qué? Un nuevo nacimiento, lo que significa que ya confesaste y que tus pecados, vámonos a Romanos para ver qué dice Romanos aquí, hermano. Romanos 10, me gusta ir contra palabra porque la palabra es la que tiene la autoridad y el poder, no lo que yo diga, es la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes estén claros. Romanos 10, capítulo 10, 9, dice así, que si alguno confiesa con su boca, escuchen, aquel que todavía ha dado ese paso de fe, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, porque tú y yo somos justificados a través de Cristo Jesús. Y con la boca se confiesa para salvación. Y tú y yo, y has recibido el don del Espíritu Santo, hermano. Cuando tú recibes a Jesucristo, dice que con el corazón se cree, pero con la boca que se confiesa, tú eres sellado con el Espíritu Santo de Dios y recibes el don del Espíritu Santo. Y eso es un requisito para que tú te puedas mantener, porque dice que el Espíritu Santo mora en ti y está conmigo y está contigo y nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, que nos va a llevar cuando estamos haciendo algo que no agrada a la palabra, dice que vamos a sentir en lo interior que hemos fallado. Y la palabra de Dios, si tú la escudriñas y tú la aprendes, te va a venir a tu mente y te va a llevar al corazón y vas a discernir en qué estás fallando. No puedes estar en Cristo si no tienes a Cristo en tu interior. Yo soy cristiano, pero no vivo conforme a la palabra. Entonces no eres cristiano. Juegas a ser cristiano. Amada iglesia, no es tiempo para jugar. Es tiempo para meditar y discernir el sacrificio de Jesucristo. Que Cristo vive en ti, no que esté en ti. Que Cristo vive en ti. Que tú modeles a Cristo. Cristo en ti no te convierte automáticamente en una nueva criatura o en una nueva creación. Tienes salvación así, inmediata, amados. Tienes el perdón de los pecados y tienes la vida eterna. Oh, aleluya, gloria a Dios, Padre. Nueva criatura o esa nueva creación solo se manifiesta verdaderamente cuando alguno está en Cristo, amados. Cuando las cosas viejas pasaron y el hombre viejo, aquel hombre que semía las palabras, el hombre que mentía, al hombre que quería ser sabio en su propia opinión y no escudriñar y ver y pedir el consejo al Señor, todas las cosas viejas pasadas, que haber muerto a ese viejo hombre. Dice que cuando Cristo se crucificó y tú lo aceptaste, tú se crucificaste juntamente con Cristo. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y ya no te puedes mover, sino que su soberanía como Dios, lo que Él es soberano en tu vida. Y ya tú no vas a pensar, tú vas a vivir de acuerdo a Cristo. Todas las cosas las vamos, dice, son hechas nuevas. Si vamos al versículo 18, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si lo discernimos este versículo, la frase, y todo esto proviene de Dios, básicamente, amado, significa que fue Dios quien hizo todas las cosas. Y eso estaba en el corazón de Dios, que Él, el creador del universo, el que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, Dios hizo su parte cuando nos reconcilió con Él, amados, y lo hizo por amor. Jesucristo hizo la suya cuando murió por nosotros. Ahora, después de confesar, hermanos, a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, es nuestro turno, es tu turno, es mi turno, hermano.
como dice la Biblia, no nos fue dado otorgar, conferir o entregar, entre otras definiciones, amado. Así que este ministerio es algo que Dios nos otorgó a nosotros, algo que nos confirió, algo que Él nos delegó a nosotros para su cumplimiento. Entonces tú y yo estamos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. No estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para creernos más que nadie. No, estamos aquí para ser uno en Cristo Jesús. Pero depende de qué, depende de nosotros llevarlo a cabo. La palabra ministerio, aquí es la palabra griega diaconía. Significa ayuda como funcionario, servicio como ministro, oficio como diácono, asistencia como un servidor. Esa misma palabra ministerio me hace pensar en los dones del ministerio, hermanos. No cualquiera opera esos dones de ministerio. Están disponibles para todo aquel que cree, no para algunos, sino para todo aquel que cree, pero no todo aquel que cree al grado de operar esos ministerios. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles espirituales, hermanos, en la iglesia. Lamentablemente, porque cogemos a veces el ministerio tan deportivo, sí, vamos y tenemos una relación con el Señor cuando queremos, leemos la palabra cuando queremos, y así no se lleva un ministerio, hermano. Dios tiene mucho que ver en quién opera en esos maravillosos dones de ministerio. Y que se lleve a cabo, simple y llanamente. Ministerio significa ¿qué? No que tú eres mayor que el hermano. Ministerio significa servicio. Un pastor, un ministro, un diácono está para servir. Para darse, como Jesucristo se dio a su amada iglesia. Para llevar palabras. Para aunque si estás ocupado y un hermano necesita, si no lo puedes en el momento llamar y decir, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es tu familia? Hermano, es un tiempo que estamos viviendo tú en todos los lugares en que muchas personas están pasando por diferentes situaciones. Y ahí es cuando tenemos que usar el ministerio de reconciliación, ese ministerio de darnos, de servir al hermano, aunque sea con una palabra, de servir con lo que el Señor nos ha bendecido, si es económicamente, pero estar ahí como iglesia, como familia. Dice la palabra primeramente los de la familia de la fe, pero también para las familias de sangre. Estar ahí para todo aquel que nos necesite. Ya sea que actuemos como una ayuda, como un ministro o como un funcionario, hermano, estamos aquí ¿para qué? Para servir, se los vuelvo a repetir. Tenemos que aceptar ese servicio y el platillo principal de este menú, ¿cómo se llama? La palabra clave, la reconciliación. El versículo 19 nos enseña algo bien importante, hermano. Y yo quiero volverlo a leer el 19, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, el versículo del 19 nos enseña algo verdaderamente importante, porque establece que Dios nos muestra el camino con su ejemplo, reconciliando al mundo con él mismo. Le falló el hombre, el primer hombre le falló y le tiene que haber dolido como padre, no imputándole sus pecados. Esta es la esencia misma de la reconciliación, hermana. El perdón total, su gracia no merecida. No hay tonos grises en esto. Es que yo lo perdono al hermano, pero es que yo no olvido. Usted perdona porque perdona y la Biblia dice 70 veces 7 y olvida. Dice que el Señor olvidando, no imputando sus pecados. Y esto es una esencia misma de la reconciliación, el perdón total. Su parte y yo pongo un poco de mi parte. Con respecto a la reconciliación, amados, Dios no está interesado en medias tintas,
en medias situaciones, en medias acciones. Con Dios no hay mitad y mitad. Con Dios usted tiene que darse todo. Dice, ustedes no han escuchado que en el matrimonio dice, no, el hombre tiene que dar 50 y la mujer da 50. No, amados. En el matrimonio el hombre tiene que dar 100 y la mujer tiene que dar 100. Yo doy 100. Si el otro no da el número que tiene que dar, eso es cuenta de él con Dios. Pero yo doy mi 100 porque ¿qué? Porque cuando yo doy mi 100, yo voy a dar lo mejor para esa persona que está al lado mío. Reciba lo mejor. Yo daré flores para Él proveyó, hermano, Dios proveyó el perdón total. ¿No crees, amado, que deberíamos al menos intentar un compromiso total con tu Dios? Dios está buscando hombres de compromiso. Dios no está buscando hombres que le tengan miedo al que dirán, o que jueguen a la iglesia, o que hoy día vivan cristianamente. Yo quiero hacer énfasis, hermano. Vivimos para Él y por Él. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y si somos imagen y semejanza de Dios, tenemos que vivir una vida en obediencia, en santidad, honrándolo en todo. Y honrar quiere decir adorar, hermano. Que nosotros seamos manifiestos todos esos dones que se nos han puesto a través de Cristo Jesús. Esos preciosos dones para que nosotros podamos ejercer ese ministerio de reconciliación en la calidad que el Señor quiere que tú y yo lo hagamos. Eso es lo que Él espera de nosotros. Y es por eso que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra preciosa. Dijo Jesús que el que tomara de esa agua no tendría sed. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En aguas delicadas pastos nos hará pastorear, nos hará descansar, perdón. La palabra nos da descanso, la palabra nos da gozo, la palabra nos da fuerza, la palabra nos hace entender quiénes somos tú y yo en Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, no es por una imagen, no es por un santo. Tú y yo somos santos, porque hemos sido santificados a través de Cristo Jesús. La palabra encargó, cuando dice la palabra encargó, aquí es la palabra griega titemi, que en general se traduce como poder, fijar, hacer, o sea, algo que Dios ha establecido de antemano. Te voy a mostrar esta tarde algunos ejemplos de esta palabra de una manera más descriptiva. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado o ha establecido de antemano los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y a unos, Dios en la iglesia primeramente los nombró apóstoles, luego profetas, los terceros maestros y luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen el don de lengua. Cuando usted tiene el don de lengua, no quiere decir que si usted no tiene el don de lengua, usted no es salvo. Usted es salvo porque usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Los dones tenemos que anhelarlos, hermanos. Y el don de lengua es un don precioso, donde el don de lengua lo que va a edificarse es usted mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos el don de lengua, cuando el Señor nos bautiza con ese don, dice que nos edificamos nosotros mismos, porque son lenguas espirituales que son conocidas entre Dios y nosotros. En estos dos versículos, hermanos, que yo he leído, las palabras colocado y puso significa que Dios estableció de antemano dónde colocar o poner tanto los miembros del cuerpo como los dones en el ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas personas que tienen los dones, pero no los usan. Porque se quejan, no puedo, no quiero, no debo, y yo no puedo como lo hacen, no. Cuando el Señor lo llame, cuando le toque su puerta, heme aquí, como dijo la madre de Jesús, María. Heme aquí, lo dijo. Aquí estoy, ¿verdad? Porque, hermano, tenemos que estar dispuestos y disponibles
Estar dispuesto y disponible, porque muchos estamos dispuestos, pero no estamos disponibles, entonces no podemos hacer nada, no podemos realizar nada. Dos palabras que parecen igual, pero no, son significados, dispuesto y disponible. Es prerrogativa de Dios colocar en los ministerios del cuerpo donde Él quiso, y lo mismo implica para los dones del ministerio. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre digo, hermano, la palabra de Dios no es para contenderla, la palabra de Dios es para compartirla. Por eso dice que tú tienes que hablar la palabra en el tiempo y hablarla con conocimiento, no hablar por hablarla en su momento. Para que tú puedas hacer que esa palabra, cuando tú la dices a un hermano, a una persona que te busca para que tú le des palabra, esa palabra caiga en buena tierra y dé fruto y que germine. Tú das la palabra, pero quien hace crecer es el Señor. El crecimiento lo da Dios. Según 1 Timoteo capítulo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, cuando Pablo dijo, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 1, mire lo que dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En todos estos versículos, independientemente de las palabras usadas, colocar y poner, constituir, significa que Dios ya había establecido de antemano. Dios estableció de que toda su creación fuera reconciliada con Él. Pero no todo el mundo quiere escuchar. A veces endurecemos nuestro corazón o a veces decimos, es que ahora no es el tiempo. Ahorita no puedo porque estoy con esta situación, no tengo tiempo y yo no me puedo involucrar en el ministerio porque no tengo tiempo o no sé hablar. Dios no quiere personas preparadas. Dios quiere personas dispuestas, con compromisos, disponibles para Él prepararlas. Fue la voluntad de Dios poner o constituir a Pablo, amado, como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y fue la voluntad de Dios y su prerrogativa encargarnos a ti y a mí la palabra de la reconciliación. Y eso es un privilegio, hermano. Palabra, en el versículo 19, es la palabra griega logos, que significa decir algo, doctrinar, trabajo entre muchas cosas. Por eso es importante que un ministro, un pastor, si tú llevas la palabra, tú sepas lo que tú le vas a llevar a la iglesia. Porque estamos llevando una doctrina. Que dice la palabra que nada ni nadie le aumente o le quite la palabra. Y tenemos que tú como ministro, como pastor, tenemos que tener la responsabilidad de saber qué es lo que decimos cuando llevamos un mensaje. Porque podemos acarrear maldición para nuestras vidas. Así que esta palabra es algo que tenemos que decir, es una doctrina que debemos seguir. Y es un trabajo que se debe llevar a cabo ¿con qué? Con compromiso, pero con la palabra de la reconciliación. Y no va a suceder, hermanos, si no hablamos, si no nos movemos o si no trabajamos y no servimos. No importa la pandemia, no importa que muchas iglesias estén cerradas por la pandemia, por eso no importa. Pero si tú tienes el llamado y así has dado dones, habla. No te quedes de brazos cruzados. Busca la manera de llevar, de doctrinar la palabra del Señor. De decirle a otro que ese Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente es el mismo ayer, hoy y siempre. Que está abierto, que tiene los brazos abiertos, esperando que tú des ese paso de fe. Porque Él quiere que tú experimente la vida plena de la gracia de Dios. El versículo 20, hermanos,
establece que ahora somos embajadores en el nombre de Cristo. Tú y yo somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y qué hace un embajador? Un embajador no es cualquiera, es un alto representante de un país. Y se tiene que presentar como quiera, tiene que hablar como quiera, ¿no, verdad? Nosotros somos representantes de Dios en Cristo Jesús aquí en esta tierra. Por tanto, amada iglesia, es importante estar en Cristo, no con Cristo, estar en Cristo. Porque solo estando en Cristo podemos llevar con eficiencia este ministerio de la reconciliación. No solo entre los creyentes, renacidos del Espíritu Santo de Dios, pero también entre los incrédulos, hermanos. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio. Porque dice la palabra que muchos serán ganados por nuestro testimonio. ¿De qué vale decir que somos cristianos si no llevamos a Cristo en nosotros? En Hechos capítulo 13, versículo 43, dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Al día siguiente, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os habléis primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, eso dijo el apóstol Pablo: te he puesto para luz a los gentiles. Tú y yo somos luz del mundo, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenado para la vida eterna. En este versículo, hermanos, el versículo 43 de Hechos, capítulo 13, Pablo persuadió a muchos de los judíos y los prosélitos religiosos para continuar en la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios vino a nosotros con el nuevo nacimiento. Lo anterior nos está indicando, ¿verdad? Que algunos de esos judíos y prosélitos eran creyentes renacidos ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Y en el versículo 44 menciona que casi toda la ciudad escuchó la palabra de Dios. Y en el versículo 45 muestra que Pablo y Bernabé fueron confrontados por los judíos, envidiosos que contradecían y blasfemaban lo que ellos estaban enseñando. Pero el versículo 46 muestra el denuedo de Pablo y Bernabé para confrontar a sus detractores. Quiere decir que Pablo y Bernabé están preparados. Y por eso es que el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que instruirnos, que tenemos que estudiar la palabra. Cuando alguien venga contigo a mí, podamos nosotros confrontarlo con la palabra. La palabra puesta en el versículo 47 es una palabra griega que en griego significa titemi, indicando que fue Dios quien que estableció a Pablo y a Bernabé como luz para los gentiles. No fue el hombre. Si Dios te llamó y Dios te pide que tú ejerzas un ministerio, es Dios. No dejes que ningún hombre, porque ahora los hombres, si tú tienes que tener esto, no. Dios llama y escoge a las personas que Él quiere usar. Porque muchos están listos, pero no tienen el tiempo. Entonces, ¿de qué le vale? Dios quiere gente de compromiso, gente que sepa, que instruye, que esté preparada, que sea embajador de Él, pero a la misma vez gente que Él la ponga a hablar.
Que cuando Él te llame, tú digas, heme aquí, Señor, yo voy a hacerlo conforme a tu voluntad. Yo sé que yo sola no lo puedo, pero si tú eres conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Tú me vas a ayudar para que esta palabra que tú pones en mi mente y en mi corazón, poderla transmitir, yo la transmita, pero conforme a tú, que tú seas hablando por mí, que tú seas llevando palabra a tu iglesia, para que tu iglesia sea doctrinada, sea educada, para que tu iglesia sea fundamentada en la roca de la salvación, tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que tiene el poder, tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que cambia lamento en baile, tu palabra es la que cambia la tristeza en gozo, tu palabra es la que da vida y vida en abundancia. Hasta ahora hemos aprendido que ser un creyente renacido del Espíritu de Dios con Cristo en nuestro interior nos habilita a estudiar la palabra de Dios, a tener hambre de aprenderla, para ser embajadores aprobados, para aprender, para crecer, para renovar nuestras mentes, hasta el punto de ser transformado e ir creciendo, como dice la palabra, y creciendo hasta la estatura del varón perfecto. A ti y a mí nos falta bastante por aprender, pero gracias al Señor que a través de su palabra nos ayuda a crecer hasta la estatura del varón perfecto, que aunque vengan las tormentas, las dificultades, nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro carácter, porque el carácter no es malo, sino que hay que educarlo. Aprendemos que todas las cosas provienen de Dios, el creador del universo, que por su gracia Él nos mostró el camino con su ejemplo, hermanos. Al que no imputó al mundo con sus ofensas, concediéndoles el perdón total a través de su Hijo Jesucristo. La reconciliación que Dios nos enseña en su palabra, amados, no es un reparto, es el perdón total. Quiero que eso se perdón total de Dios es lo que Dios no quiere que hagamos, amados. Por eso nos exhorta, y yo estoy terminando en este momento para le digo, por eso nos exhorta a no hacer eso. Exhortar es iniciar a alguien con la palabra a que haga y deje de hacer algo. Dios nos exhorta a no recibir su gracia, su perdón total, su reconciliación en vano. Y cuando tenemos desorden, cuando tenemos pleitos, cuando tenemos celos, cuando tenemos ira, cuando tenemos desavenencia, hemos recibido la gracia de Dios como Dios quiere que la recibamos. Es aquí, hermano, cuando tú y yo tenemos que meditar que la gracia de Dios en nosotros es suficiente. Tenemos que aprender a amar y que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten. Que cuando nosotros nos acerquemos a alguien, esa persona entienda que solamente la gracia de Dios es la que nos transforma y que nos va haciendo crecer de victoria en victoria. Gracias y paz para sus vidas, amados. Les amo en el amor del Señor. Yo espero que este mensaje haya sido edificación para su vida. Este es un tema muy extenso, pero lo vamos a dejar así para entonces la próxima vez poderlo continuar, porque este ministerio de reconciliación nos enseña muchas cosas, hermano. El amor de Dios para nosotros, que Dios estuvo envuelto desde el principio en este ministerio. Gracias y paz para su vida, hermano. No se olvide, comparta. Nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche en nuestro programa Viviendo bajo el diseño de Dios. Continuemos orando los unos por los otros, hermanos. Bendiciones.